Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos ya en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Estaba en estos 6 días después del primer domingo, como el Señor nos invita a una conversión. Rasguen, dice, sus corazones, no sus vestiduras. Ñandeyara entonces Ñaneatoy, Ñandeyara Ñanderenoina, para que sea un verdadero cambio, queridos amigos. Ñandeyara no va a apoyo, Ñandeyara puesto V, Ñandeyara coebe. Nañañe pues no ñañamindo upona ya esa ñañando pero yerure ñande. Ciertamente, queridos hermanos, que vamos a continuar de la misma manera. Ubea con la importante y na lleva la ñajendupe y ñajendupe ñandeyara yerure ñande, y así vamos encaminando nuestra propia existencia. Baeise ñande ñandeyara. Hoy el tema principal es la escucha. Escúchenlo. Ñajendu, entonces, Ñandeyara Ñe'e. Ñajendu, pero yerure ñande. Estamos hoy con el libro del Génesis, capítulo 22, del 1 al 2, y luego del 9 al 13 y del 15 al 18. Es justamente la capacidad de escucha de Abraham ante una prueba bastante grande, el sacrificio de su hijo Isaac. En este segundo domingo de Cuaresma. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo, él le respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió Abraham. Y el Señor le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esta manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Queridos amigos, entonces estamos en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Recordemos que estas 3 semanas son semanas bastante más duras del llamado, de la profecía, de los profetas, como Dios está tocando nuestro corazón y nuestra vida. Miren que es la palabra de Dios. Es lo que tiene que ir formando nuestras ideas.
se llamando Agma lleva cuando se hablaba justamente de la filosofía, que son las cosas que cambian nuestra vida. Y entre todas las que se iban presentando como reflexiones filosóficas, el dinero cambia la vida, cambia la sociedad, cambia el mundo. Otros decían, es la política, cambia, entonces el mundo cambia la vida. Y así. Entonces cada uno presenta la teoría lleva. Sin embargo, lo que cambia la vida es la idea, la idea. La idea significa aquello que nosotros recibimos. Es la propuesta que tiene que ir cundiendo el corazón, la vida, nuestra forma de pensar, nuestra mente, nuestro corazón, y desde ahí comenzar a reflexionar, entender, saber, comenzar a caminar de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Esa es la verdadera fuerza, porque después nosotros, y bueno, si tenemos dinero, si hemos trabajado honestamente, entonces con esa idea de que ahora en todo este tiempo, ¿verdad?, de Cuaresma, nos hace pensar y nos hace entender qué yo voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo voy a utilizar estas riquezas que el Señor me ha dado. ¿Será que voy a acumularlo simplemente y lo voy a dejar aquí, verdad? Y entonces no distribuyo el bien para que pueda seguir llegando hasta tantos hermanos nuestros. Entonces, Villagua, que solamente están acumulando y no son capaces de compartir. Y sin embargo, el tiempo de Cuaresma, desde que comenzamos, decíamos que estaban los tres elementos, la oración para sensibilizarnos en nuestra relación de Dios. Cuando yo le tengo a Dios, UPPC que actúa, llévala a poner porque allí estoy sensibilizado ante el hermano. Cuando yo tengo el ayuno como esfuerzo que hago personalmente, entonces estoy siempre atento a lo que sucede alrededor mío. Y cuando yo hago la limosna, justamente no estoy acumulando mis bienes simplemente en una forma egoísta, sino que procuro hacer algo positivo para que todos podamos estar bien y pueda haber circulante, ya es enseñante, pero la terminología de economía, o ya la circulante. Bueno, eso quiere decir que no soy egoísta, que no me estoy guardando. Y esta es la gran prueba, queridos hermanos. Este es verdaderamente el momento en que tenemos que reflexionar, la prueba que le pone a Abraham. No guardes a tu único hijo, ofrécemelo. Entonces no nos referimos tanto al ir al matar o no matar, sino que cuál es tu idea, cuál es tu hijo, qué es lo que vos producís dentro de vos. Va el are yapoa, va el are usea, va el are meesea. Ese es el verdadero hijo, ese que nosotros producimos desde adentro, y dice, sacrifícalo, sacrifícalo, mátalo a ese que te lleva por otro camino. Ese hijo que vos estás produciendo, porque tal vez sea la maldad, porque tal vez sea algo que totalmente te está llevando simplemente a buscar tu propio egoísmo, te estás mirando solamente tu ombligo, o que al andere mañana, andere yesa cuay, andere me ese, andere ya posee, va a favor de los demás. Reñen bot de yo hoy, o solamente estás pensando cómo hacer para vos estar bien y que a los otros le coma michi ya de allá. Entonces Abraham dice, es capaz, Señor, le cuesta, le duele, Señor, ¿será que voy a poder hacerlo? Aquí estoy Señor para eso. Entonces le dice, dale, sacrifica al muchacho ahora. Y dice, cuando ya está levantando para sacrificarlo, entonces el Señor le dice, Abraham, me doy cuenta que ya estamos en esta segunda semana de Cuaresma y vos te estás convirtiendo. Entonces en esta prueba que vos estás del camino de renunciar a tantas cosas, sos capaz de hacerlo. Pero no quiero que le mates a ese niño, sino que quiero que mates todo aquello que te aleja de mí. Entonces ahora me doy cuenta que verdaderamente eres capaz de dejar estas cosas y de apuntar hacia lo esencial. He descubierto y sé que en tu corazón hay un deseo de mejorar siempre y de ofrecer lo mejor de ti mismo para construir un mundo mejor. Volvemos enseguida con más.
Dominical. Volvemos enseguida con más en de Yarañe e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Caminar en presencia del Señor. Caminar en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije que grande es mi desgracia, que penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminar en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Qué lindo lo que el Señor nos va ofreciendo en todos estos domingos, ¿verdad? Qué lindo lo que el Señor nos va ofreciendo en este inicio de nuestro camino hacia nuestra resurrección. Son 5 domingos, luego Domingo de Ramos, ya la Semana Santa, nuestra Cuaresma, irá hasta el miércoles santo, miércoles de ceniza, miércoles santo, 40 días en que nosotros vamos caminando y el Señor nos va ofreciendo este tiempo maravilloso, tan lindo, tan rico, ¿verdad? Para que podamos hacer lo mejor de nosotros mismos, podamos hacer un camino de cambio verdaderamente. Y para eso decíamos de esa primera lectura, sacrificar a nuestras ideas,
sacrificar al hijo. Porque el verdadero hijo es lo que nosotros producimos, lo que sale desde adentro. Por eso, de un aspecto también filosófico y teológico, podemos darnos cuenta que es así. Esas cosas son nuestras ideas. Y ese entonces es como el hijo, ¿verdad?, que sale. Y el Señor nos pone a prueba, sacrifícalo. Quiero ver si eres capaz de pensar en los demás. Si eres capaz entonces de donarte, de ser generoso. Entonces se va, ¿verdad? Abraham obedece a Dios, procura, no entiende al comienzo por qué, cómo. Porque es difícil algunas veces y hay muchos que, oye, ¿verdad?, cuando uno le dice que tenemos que ser generosos y que tenemos que pensar en la comunidad y tenemos que pensar en esos chicos de la calle y tenemos que pensar, pero no para ser asistencialistas. Muchos también piensan, ¿verdad? Yo no digo luego el gobierno que tiene que ser asistencialista, porque ese pues ya es un error garrafal de otras cosas que desde inicio se están haciendo mal. Porque no tendrían que luego haber chicos de la calle, ni indígenas en la calle, ni campesinos sin tierra, ni gente que esté ahí fumigando y matando todo nuestro medio ambiente. No tendría que haber eso. Para eso están las instituciones que tendrían que. Oye, ahora estamos todos pelados ya, ¿verdad? Entonces no sé qué es lo que más hacen, ni para qué ya existen estos ministerios, ¿verdad? Solo para planillero y para gastar plata, posiblemente. Y entonces, se dan cuenta, entonces sacrificar. Aquí la actitud de Abraham al final es la de llevar y querer sacrificar, o sea, se pone a disposición. Y ahí el Señor le dice, eso es lo que quería saber, eso es lo que quería hacer, tu disponibilidad. ¿Eres capaz verdaderamente para hacer crecer lo que ahora pedimos? Y la segunda lectura, queridos amigos, hoy la estamos leyendo de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 8 del 31b al 34. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos concederá con él toda clase de favores. ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Entonces, queridos hermanos, aquí esta segunda lectura nos está también llevando por este camino de la escucha. Y siempre te presentan las dos partes. La primera nos está haciendo una pregunta, como siempre decimos nosotros, y que ya sabemos, espero que ya hayamos memorizado la famosa pregunta retórica, de si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Primera pregunta, bueno, nos interpela, contra. Pero atención, aquí tal vez, algunas veces nosotros pensamos ya de un sentido muy práctico, muy directo, ¿verdad? Estas son influencias sectarias, ¿verdad? Que todos hacen y quieren hacernos entender ya directamente. Sí, yo estoy contigo, ahí ya todo, ya solucionan, vamos. No es tanto así. Sino que aquí, de un aspecto antropológico, nosotros sabemos que el accionar de Dios, tiene que comenzar a cambiar, pero desde adentro. Porque si nosotros no hacemos un proceso, queridos amigos, después nosotros llegamos justamente a no responder a lo que Dios nos está pidiendo. Aquí nos está diciendo quién estará contra nosotros. Entonces tenemos que estar seguros que nuestro camino de fe con un corazón abierto, entendiendo lo que queremos, entendiendo lo que estamos buscando, y entonces muchas veces incluso vamos a ir con un proceso lento pero seguro.
Pero tiene que haber la predisposición, sabiendo si Dios está. Esta es la pregunta disparadora, se dice, ¿verdad? La que dispara, la que te hace iniciar el camino, la que te motiva, la que te entusiasma. Estamos en este segundo domingo ya del tiempo de Cuaresma, por lo tanto, estamos ya estamos de lunes a sábado en Gebe y cuando lleva en la llaga nuestra, pidiéndonos la conversión, pidiéndonos un cambio verdadero. Y aquí nos pregunta ya y nos está diciendo, a ver un poco, si vos escuchaste todo esto que fue pasando, si vos entendiste lo que el Señor nos fue ofreciendo durante estos días, ahora, si Dios está entonces ya en tu vida, si vos estás entendiendo su mensaje, ¿quién va a estar contra ti? Nadie, porque vamos a ser capaces de hacer un buen camino. Él nos escatimó, y aquí te pone el ejemplo, lo mismo que escuchamos en esa primera lectura, que le pedía a Abraham que sacrificara a su hijo. Aquí es Dios mismo entonces el que sacrifica a su hijo. No es egoísta, entrega generosamente al propio hijo por nuestra propia salvación. Lo entregó por todos nosotros. Y Él que nos entregó a su propio hijo, ¿será que no nos concederá con Él toda clase de favores? Es decir, en la medida en que nosotros nos entregamos a nuestra sociedad, en la medida en que nos entregamos a nuestra familia, ¿será que nosotros también no vamos a ser capaces verdaderamente, queridos amigos, de realizar y de recibir toda clase de favores? Toda clase de favores significa la dignidad del hombre, la felicidad de la familia, la felicidad de nuestro país, de nuestra nación. De todo esto que nosotros cada momento estamos reclamando y estamos diciendo, de una justicia sana, no de una justicia manipuladora y monopolizadora. ¿Entienden? No, queridos hermanos. Si estamos en ese camino, tal vez muchos que no les interesa eso seguirán con lo mismo, ¿verdad? Pero por lo menos a quienes nos interesa hacer lo que Dios nos está pidiendo o Dios nos está diciendo, y bueno, comencemos pensando y actuando, aunque sea lento, pero ya por una forma segura. Que ahora que nos quede otros 35 años entonces, y a ver si en estos próximos 35 años que comenzamos desde aquí, sea el resultado de lo que estuvimos esperando y que no se nos da aún. Y entonces pidamos esa gracia. ¿Será que el Señor no nos concederá con Él toda clase de favores? Pregunta retórica. ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? ¿Quién podrá acusar al que quiere hacer el bien? ¿Por qué te van a acusar si verdaderamente estás queriendo hacer el bien? A pesar de que pueden buscar todas las aritas que quieran. Dios es el que justifica. Dios es el que hace la justicia. ¿Quién se atreverá a condenarlos? Tal vez humanamente los van a condenar, pero recordemos que en nuestra vida, queridos hermanos, desde el miércoles de ceniza dijimos, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Porque la justicia es una justicia divina. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe dominical. Jornada de Sanación y Liberación, domingo 3 de marzo, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17 horas, con el reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de Sanación y Liberación,
Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñande Yarañe ETV, 20.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Escúchenlo, Ñajenduve Ñande Yar. La primera parte, primera lectura, Abraham que escucha, un pedido muy difícil. La segunda lectura, desde Pablo, que nos hace una síntesis con preguntas retóricas. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Siempre es la escucha. La escucha que nos lleva a un proceso lento pero seguro. Se dan cuenta que es interesante la escucha entonces. Obvio con la ñandilla de hoy. Ñahenduna en alan de propuestas y la gente lleva. De ahí con de yare ya ponte ñahenduna en ana. Upechamante ya guatata sobre un camino seguro. Una de las cosas muy interesantes que me llamó la atención del Papa Francisco cuando presentaba en una de sus catequesis de los miércoles, decía, nosotros siempre cuando vamos dando los pasos a tientas, primero dice, ponemos un pie y ahí vamos pisando, ya segura, ya pisa hasta, vamos estribando seguro, listo. Entonces ahí pisamos, damos un paso hacia adelante en nuestra vida, en cosas que por ahí todavía no podemos ser, no estamos tan seguros. Una vez que vos ahí te afianzás y estás caminando por un camino seguro, de innovación, de renovación, entonces ahí levantás el otro pie y haces lo mismo, un pasito más y entonces comenzás, pero siempre como a tientas, buscando apoyarte, fortalecer. Bueno, hubiese ahí, esa caña de ave. Peñejenduco dice UPE, porque queremos ver, queremos reflexionar, queremos entender. Pero ojalá, queridos amigos, que esa escucha lo hagamos desde la internalización de los problemas que existen alrededor nuestro, de nuestra sociedad. Yo no sé si no nos damos cuenta o sabemos muy bien y preferimos dejar así para que, como dice la frase, donde el pueblo verdaderamente es ciego, el tuerto es rey. Y claro, si nuestro pueblo sigue en la ceguera, cualquier tuerto que ve con un ojo es el rey, porque algo viene más, por lo menos esa, Peteín las esa, veo por lo menos esa, y así. Otras frases interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, que dice, solamente existen faraones donde existen esclavos. O donde existen esclavos, pueden existir los faraones. ¿Entienden? Solamente. Entonces, estas reflexiones filosóficas religiosas nos hacen entender que el camino nuestro es un camino de escucha. Y escuchar quiere decir mirar nuestra realidad. Los profetas, ¿qué es lo que hacían? Y justamente miraban la realidad del pueblo. Los profetas no es que están ahí cerrando los ojitos y no sé, vámonos ya puedo beber, hey, tal cosa y cosa, Andrés y cosa, ni más pruebera, ni más brujo, ni más, no. Anda ahí, profeta. El que te habla de Dios verdaderamente primero, ¿sabes qué? Comienza a mirarte, a hacerte estas preguntas retóricas que vos tenés que responder. Y desde esa realidad tuya, donde vos entras en tu conciencia y te das cuenta, ¿qué estoy haciendo yo para responder a estas
gracias sobre gracias que el Señor me está dando y pueda responder hacia el bien. ¿O estoy respondiendo solamente para mi egoísmo, para mi bolsillo, para mis intereses? Eso es lo que tenemos que mirar. Y eso es lo esencial y lo fundamental, queridos hermanos, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Escuchemos esta tercera lectura que la hacemos desde el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 2 al 10. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, los llevó a ellos solos a un monte elevado. Se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podía blanquearlas. Y se le apareció Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino solo a Jesús con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Qué lindo, queridos hermanos, entonces. Esta es la famosa transfiguración. Estamos mirando los 2 elementos. Desde la escucha, peñas endurire, peñas enduro, peñas de señas enduro, peñas de erúa lleva. Va el año de cambiar, va el año de transfigurar. Peñas enduro, peñas de yarañe, ¿verdad? A través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de tus amigos, a través de tu esposa, a través de tus hijos, a través de tus abuelos, a través de la sociedad, a través de los medios de comunicación. Está con ella y la periodista lleva que vemos que no están tan vendidos o no están vendidos, ¿verdad? Están ahí Pichaguay. Hay otros que evidentemente que responden más bien a sus patrones, lastimosamente, ¿verdad? Pero, en fin. Pero algunas veces conseguirla y por a mí y cuera lleva. Y escuchar, porque hoy la segunda intención pedagógica en este camino de cambio y de conversión es esta intención y este objetivo principal de la Iglesia en su camino pedagógico de que sepamos escuchar, porque solamente la escucha peña genduno y andiga tu apellaya. Sabemos luego, ¿verdad?, el famoso Shema Israel, el Shema, el verbo escuchar, que quiere decir obedecer. Upeaña de naña genduno, upeaña de dayeya pues sacaponaino. Es imposible después cambiar. O si no, y codean de la upe apere a llevaba zapa veñan de are, hanaña gendu y hanaña hendu se voy ahí. Amaere vea porque naña nintese, pese na sintesa. Y así hay muchas cosas, ¿verdad?, que se dice. Hoy me dije y ahí na hendu se esa y abuela oye requerino. El que no quiere escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te requiere. Hoy cotañan de pea y heina. Nando sei wiresa y la abuela. La oye requerido hina. Nando sei wiresa. Bueno, pero aquí nos invita, ¿verdad? Santiago, Pedro y Juan son los que están al frente de la comunidad. Y a esto les invita a un lugar alto. El lugar alto es el lugar donde Dios nos habla. Siempre en la cultura, ¿verdad?, oriental de por sí, de la Biblia hebrea y también griega, el Olympus, ¿verdad?, es el lugar donde se manifiestan los dioses desde la montaña. Y es ahí donde justamente Jesús se transfigura. Y hay 2 elementos importantes que nos ayudan a nosotros también a hacer este camino para el cambio. Por una parte aparece Moisés y por otra aparece Elías. Son los 2 grandes personajes que sintetizan a los profetas, la ley, sobre todo de por sí. Entonces Moisés nos está diciendo, es una de las muletas importantes. La ley de por sí es importante para que nosotros podamos, si es muleta, quiere decir que nos ayuda, ¿verdad?, a que nosotros nos
agarremos a esto para dar pasos, ¿verdad? Hasta que después podamos caminar solos. Y los profetas, Elías quiere decir los profetas. El profeta que mira la realidad, decíamos, que anuncia y que denuncia. Atención, los dos aspectos. Anunciar el bien o anunciar también la decadencia, de acuerdo a cómo está nuestra realidad. Yo miro ahora y digo, no sé, si así seguimos con esta política, etcétera, puedo decir, o nos irá bien o nos irá mal, ¿entienden? Entonces, de acuerdo a la realidad que nosotros vivimos. Y luego denuncia. Entonces dice, bueno, si estamos aquí en esta realidad, si estamos así, es porque, ahí está, denuncia. Hubo pasos equivocados o pasos positivos, de acuerdo a qué realidad yo estoy viendo, ¿entiendes? Si hoy hemos triunfado, entonces yo miro hacia atrás y digo, hubo pasos muy lindos. Si miro hacia atrás y estoy denunciando y digo, el problema es que yo para la plata, nunca existió, se gastó el cohete, ¿dónde está el dinero? ¿Quién tiene? ¿Por qué el pueblo sube? O sea, vamos mirando, ese es el profeta. Entonces, estos dos elementos es lo que nos hace caminar como comunidad. No nos olvidemos, queridos hermanos, que la palabra de Dios, peñande yarañe, es siempre ñatendeina, homañaina, peñande comunidad, peñande comunidad, la opinión, jocueana, ojenduriré, peñande yara. Y después podemos decir, qué lindo, Señor, es estar aquí, qué lindo. Esto es lo que nosotros estamos deseando, este es nuestro sueño. De objetivo, para poder ir a Yajañeina. Pero después el Señor dice, este es nuestro objetivo. Pero ahora tenemos que bajar de nuevo. Después de entender la palabra de Dios, en este domingo en que nos reunimos y reflexionamos, yo que fuera, cuán apeñan de yarañan de apeñas en duda, ñandé, si somos obedientes, porque Shema Israel quiere decir obedecer la palabra de Dios. De la montaña, vayan y comiencen a ponerlo en práctica. Vayan y hagan justamente de este mundo que comience a mejorar. Hagan que el mundo sea el reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí.
decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Dominical. Estamos entonces en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Aquí aparecen muchísimos términos en la palabra de Dios. Aparece la palabra prueba, Abraham que es llevado a la prueba. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Segunda lectura. Obediencia. Nos habla del profeta, nos habla de la ley, en fin, nos habla de la transfiguración. Todos estos elementos son importantes en este segundo domingo. Ciertamente que todas estas preguntas también hemos recibido. Y les agradezco a ustedes, queridos amigos, que siempre envían sus preguntas a través de nuestros teléfonos, porque eso nos ayuda y sabemos lo que ustedes están también necesitando en esta catequesis bíblica. Estos son elementos, estas son frases o estas son palabras, vocabularios teológicos, vocabularios importantes que tenemos que aprender un poco, conocer y hacer también este camino
del conocimiento teológico, de las terminologías. Hoy entonces queremos apuntar a algo que no es que hemos apuntado mucho, hemos hablado mucho sobre la cuestión del profeta. El profeta. Aquí aparece el profeta Elías principalmente. Aparece Moisés como el de la ley. Aparece San Pablo con esa fuerza retórica. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Aparece la figura de Abraham, el obedecer, que justamente la profecía con la escucha, porque el tema principal de este domingo es la escucha, el Shema Israel, ¿verdad? El escuchar, porque el escuchar significa obedecer. Y aquí justamente el profeta lo que está haciendo en primer lugar es el de obedecer la voz de Dios. El profeta, como sabemos, no habla por sí mismo. El profeta, antes que nada, mirando, decíamos, la realidad, intuye, sabe, en la inspiración del Señor que va moviendo el corazón. Por eso nosotros, todito, atención, mirá que todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. El sacerdote de por sí es el consagrado, la consagración que el Señor nos ha dado. Esto quiere decir que somos hijos de Dios. La consagración, la riqueza, consagrar. Es la elección de Dios y nos dice, ¿sabe qué, mi hijo? Quiero que llegues al Kadosh, a la santidad. Santo es Dios. Ese es tu camino. El camino de santidad. Entonces el sacerdote es el que santifica. Luego te dice, eres profeta. Y aquí justamente es una de las palabritas que ahora vamos a mirar también y vamos a procurar estudiar en estos breves minutos. Pero el profeta tiene esta característica esencial de anunciar y denunciar. Pero ¿desde dónde va a anunciar algo o desde dónde va a denunciar algo? Desde la realidad que está viviendo la sociedad, es decir, la comunidad. El profeta está inserto dentro de su mundo. No es que viene de Marte, de Júpiter a decirte lo que va a suceder aquí en el mundo. Eso ni saben qué pasa con nosotros. Somos nosotros los que sabemos qué pasa con nosotros. Sos vos el que sabe lo que pasa en tu familia, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, lo que pasa en tu vida personal, ¿entiendes? Entonces el profeta es el que mira la realidad, conoce su realidad de nación, de pueblo, de política, de economía, de aspecto social, de aspecto de solidaridad, de generosidad. Esos somos nosotros, queridos amigos, quienes tenemos que entender y saber. Hapea entonces ñande la yagüero guatatajina. Hapea ñande entonces yagüera jata peñandere coebe. Entonces, conocer la realidad. Pero bueno. Y desde esa realidad yo voy a comenzar ahora a anunciar. ¿Qué es lo que voy a anunciar? Y voy a anunciar, como en la Biblia aparecen muchos profetas que son medio profetas agorero lenta, lleva. Y ponen bata con avenaña en la situación. Yo puedo ser agorero, me voy, miro en las calles y veo indígenas que están todos sentados ahí, no tienen sino ocasión veo chicos ahí, pequeños, que vienen, que van, que piden limosna, pesa, de que esto, aquello, todo el día. Entonces, yo puedo anunciar qué será en el futuro de estos niños. A ver, decimos, ¿qué será en el futuro? Porque después se van criando y están allá, la dice, o sea, como sociedad, ¿qué hacemos? Acumulamos nuestras riquezas, nuestros dineros simplemente para no sé qué, ¿verdad? Para después cuando que nos muramos, que se pelean todos, o no sé qué, ¿verdad? O verdaderamente invertimos en la educación y hacemos algo por la sociedad, tal vez un granito de arena, pero acordate que los grandes santos iniciaron sin nada. Un San Juan Bosco, un San Francisco, cómo comienza desde la pobreza, no tienen nada. Y todos los fundadores, miren, todos los fundadores comienzan. El pueblo se va uniendo. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos santidad, necesitamos gente que quiera verdaderamente adherirse, trabajar, empeñarse en este camino, ¿verdad? De cambio que nos está diciendo, transfiguración.
para que exista la transfiguración segundo domingo del tiempo de Cuaresma, entonces, queridos amigos, sí o sí, mi agenda veñan de Yarañé. Y por eso que el profeta es el que anuncia, pero también puede anunciar de una manera positiva en la medida en que nosotros escuchamos, vemos la realidad y decimos, y decíamos que denuncia también. El profeta denuncia porque él después dice, ¿por qué nos encontramos en esta situación de pobreza? ¿Por qué nos encontramos en esta situación que parece que no va más y que cada uno hace y sálvese quien pueda, ¿verdad? Y porque entonces algo sucedió, o sea, buscamos las causas, buscamos el por qué nos encontramos en esta situación. Porque faltó educación, porque nos falta gente honesta, porque hay mucha deshonestidad, porque hay mucha corrupción, porque hay mucho plata. No sé, cada uno tiene que mirar y cada uno que está escuchando sabe que tiene una responsabilidad en su vida. Y esto es lo que el Señor, porque el profeta nos anuncia y nos dice, es ante el Señor que nosotros vamos a después llevar las manos y decir, esto es el fruto, Señor, de mis acciones. Durante este tiempo, este es nuestro tiempo, el tiempo que me has regalado, el tiempo en el que yo viví, el tiempo en que yo comencé a trabajar por mi pueblo. Entonces, miremos un poco así algunas definiciones rapidísimas, ¿verdad?, de lo que es un profeta. En hebreo se dice Nabí, así se dice, llamado por Dios. Veáis la Nabí en hebreo. El llamado por Dios. Quiere decir que Shendas Nañe autodomináis a la profeta y Sharamo. Oye, estaba medio autodominada, la profeta, se llama Beyuame, y plata o lo que sea. A quien tiene una vocación de Dios. Vocare, la palabra vocare, latín, quiere decir justamente, peorosa vocare. Veáis la vocare, peorosa vocare de Mombaga. Dios que te llama a la conciencia, Dios que te llama a la vida. Entonces, pega la boca, de verdad. Entonces, Nabí quiere decir eso, la vocación. ¿Tengo o no tengo vocación? Esto probablemente viene también de una palabra acádica, ¿se dan cuenta? Todas estas terminologías bíblicas. Por eso que es importante estudiar en serio la Biblia. Ni la pecha antes ya vuelvo a buscar la Biblia. Porque ya repetía ya y cuadra de memoria algunas cosas. Pues qué en ella. El vocablo nabú, llamar, o del arameo que viene, nebi, y así. Alguien que primero recibía instrucciones de Dios y luego las transmitía a la gente. Entonces esa es la vocación. Te llamo para. Jeremías, por ejemplo, lo presenta muy bien, ¿verdad?, cuando habla de su vocación. Jeremías capítulo 1, del 4 en adelante, lean. Antes de que tú nacieras en el seno de tu madre, yo te he llamado. ¿Para qué cosa? Justamente para anunciar ese mensaje, llamar, destruir, hacer que las cosas funcionen y construir. Tampoco te dice solamente destruir, sino que destruir lo que está mal, pero después para construir lo positivo, para esforzarnos juntos a construir un mundo mejor. Entonces, dos aspectos, ¿verdad? Recibe primero instrucción de Dios y luego transmitir a la gente. Recibir, transmitir. Son dos aspectos de la obra del profeta que reflejan en sus nombres. Y de ahí vienen entonces las otras características. El profeta, por lo tanto, es un vidente. Roé se dice, o José se dice. Y el profeta de por sí también se le dice, como ya hemos dicho en el hebreo, Nabí. El Roé, esto es lo más común en el periodo temprano de la historia hebrea. Entonces, ese que es llamado por Dios, este término que se usa con mayor frecuencia en la Biblia, después posteriormente, como va desarrollándose, es Nabí, pues lo designa como vocero de Dios, vocero de Dios. Y aquí justamente, entonces, para que exista una transformación, para que exista una transfiguración,
para que nosotros podamos escuchar. Escúchenlo, dice cuando aparece Jesús en el medio, el Evangelio. El Evangelio nos dice que después desaparecen ciertamente la ley Moisés y desaparece Elías, que es el profeta. Desaparecen, queda Jesús solo en el centro. Quiere decir que ahora tenemos que escuchar a Jesús para que nosotros podamos verdaderamente también ofrecer, dar lo nuestro. Y antes hay temas, operaré con la OPI. Pedro, ¿verdad?, que grita allí y dice: Señor, qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, para Moisés y para Elías. Y este es el vidente. Como vidente discernía la voluntad de Dios y como profeta la transmitía a los demás. Hay que discernir. Entonces por eso esta característica del profeta. ¿Por qué se dice que es un vidente? El vidente no es el que cierra los ojos, que duerme ahí, que tiene no sé qué cosa, y un vidente, me hablan de vidente. No. Está bien llamado vidente, a ver, yo he visto esto, que te pasa esto. O si no, estás yendo y cualquier hora ahí, de oye un de pea porque oye ya pone algo ahí. Oye ya po. De oye un pea porque de punu, eres punu. Vaya de punu, está más ya tenía punu. Porque de punu. Ñemo profeta, ñemo vidente. Eso, queridos hermanos, es la cosa más humillante que puede existir, ¿verdad? Porque es totalmente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros seguimos. Estas son cosas de pruebera, de brujo, mira la yapomia. Pero el cristiano verdadero jamás. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se ve desde la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces desde ahí es que nosotros tenemos que construir y comenzar a empeñarnos en la honestidad, en el respeto, en el cariño, en la asistencia, en la solidaridad y todo lo que nosotros debemos hacer. Y no que, pues algo, entonces ahora me viene no sé qué cosa. Si hay niños en la calle, no es porque se por algo. O si yo soy un niño que estoy en la ignorancia, que no puedo estudiar nada, no es porque me vi y pisé algo. No, eso es porque hay gente irresponsable que no está haciendo funcionar la institución y la nación. Dejo alén de trabajo porque dejo de poner algo. No, eso es porque hay gente que tendrían que verdaderamente hacer que la comunidad funcionara de esta manera de bueno, así esta manera de bueno. Pero hoy la opinión hablan de plata entonces ya hay que verdaderamente se desarrolle, ¿verdad? La justicia, el derecho. Eso es lo que después Peleemías de Jeremías, a Isaías, Oseas, Amós. Estos profetas verdaderamente te dicen sin pelo en la lengua la situación que vivimos. Así que, queridos hermanos, entonces esta palabra es demasiado importante. La profecía, el profeta, en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo. Segundo, oramoina. Estas 3 semanas van a ser muy fuertes así. Y no solamente los domingos, sino que todos los días el Señor mete el dedo en la llaga, ya es el Señor. Pero para que podamos sensibilizarnos con la oración, con el ayuno y con la limosna. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Les deseo un feliz domingo y sobre todo un feliz tiempo de reflexión en esta Cuaresma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.